Buen día, señoritas. Les comparto a continuación el contenido de la ficha de autoaprendizaje número 2 de nuestro curso de taquigrafía. Nos corresponde trabajar la lección número 8. En ella encontramos las fusiones ND y NT. Recuerde que cuando hablamos de fusiones quiere decir que unimos en un solo trazo dos o más letras. En este caso unimos la N con la D y la N con la T. Se nos indica que es una curva ascendente que ocupa un cuadro. Puede ver usted en su pantalla la forma y el tamaño que esta va a ocupar va a ser de un cuadro. Podemos ver ahí en nuestro ejemplo. Y nos indica sobre todo que es ascendente. Recuerda usted que eso significa que se realiza de abajo hacia arriba. Tenemos, por ejemplo, para ND, Hacienda, puede ver usted el ejemplo. Para NT tenemos, por ejemplo, asunto. Debe notar la posición que ocupan estas fusiones. Debe darse cuenta que es como que si hiciéramos una N, y luego una T o una D, pero no vamos a hacer pausa entre ellas, sino que las hacemos directas. Por lo tanto, se convierten en una pequeña curva. Se nos indica también que se suprime el círculo que aparezca antes de estas fusiones. Si este círculo aparece al principio de la palabra o si tiene antes una letra V. Por ejemplo, tenemos endoso. Puede ver usted que tenemos la letra E, la fusión ND, la O, la S y O final sin acento que se omite. Entonces, el círculo de la E lo estoy omitiendo porque aparece antes de la fusión ND. Debe prestar mucha atención a esta nota, por favor. La fusión de S. En este caso vamos a unir en un solo trazo la S directa a la S inversa, formando las combinaciones SAS, SES, SIS, SOS, SUS, SIES. Entonces, cuando querramos representar alguna de estas combinaciones, haremos la S directa y la S inversa de acuerdo a nuestra necesidad, cuál va a ir primero o cuál va a ir después, y de esa forma representaremos las combinaciones ya mencionadas. Por ejemplo, vemos en pantalla, tenemos una S, otra S, una T, una R y una E. Entonces lo que debo de hacer es, entre estas dos S, colocar una vocal. Podemos empezar a combinar entonces. Será sastre, sestre, sistre, sostre, sustre, siestre. No tienen sentido. Por lo tanto, lo correcto es sastre. De esta forma usted debe de ir aplicando esta combinación, esta fusión, perdón, a las palabras que usted desee escribir. Continuamos con la terminación cio, tanto con C como con S, que se va a representar solamente por la letra S, el sonido de la S. Tenemos, por ejemplo, una K que representa la C, la M, la E, la R y una S. Esa S entonces puede representar sio con C o sio con S. Entonces podemos darnos cuenta que lo que dice esta palabra es comercio. También encontramos el plural cios y las terminaciones cioso, cioso, ceoso. Podríamos decir que son derivados de la terminación cio, que se van a representar por la fusión de S. Tenemos
la palabra necio en forma singular y ahora necesito escribirlo en plural, por lo tanto, lo que hago es agregarle otra S, utilizando en este caso la fusión de S, una S directa y otra S inversa para poder representar las terminaciones cioso y seoso. En esta lección también encontramos frases y frases especiales. Usted debe de recordar que estas se forman en base a gramálogos, omitiendo sonidos para su escritura de una forma rápida y fácil. Dentro de estas podríamos mencionar de sus. ¿Se da cuenta usted que estamos utilizando la fusión de S para representar sus? Y el gramálogo de, que se representa únicamente por la letra D. Tenemos también el gramálogo, perdón, la frase es preciso que. Dese cuenta que estamos utilizando fusión de S en esta parte del ejemplo. Tenemos también frases especiales. Por ejemplo, su atenta carta. Tengo la S que representa el gramálogo su, la letra A, la fusión TN que va a representar en este caso atenta y el gramálogo carta que se representa únicamente por la C, la A y la T. Contenido muy importante dentro de esta ficha es la forma en la que podemos representar las cantidades y el signo de por ciento, de porcentaje. Cuando queremos escribir cantidades con valor de 100, colocamos el número que queremos que tenga valor 100 y debajo le agregamos una letra N. Si yo quiero escribir 1000, debajo del número debo de agregar una letra L. Y si por el contrario quiero escribir 1.000.000, debo agregarle debajo del 1 una letra M. Debe por favor memorizar este contenido. La N para 100, la L para 1000 y la M para millón. Tenemos también otros símbolos, por ejemplo, dólar. En este caso lo representamos solamente por la letra D. Tenemos también el símbolo de porcentaje que se representa por una letra S. Por ejemplo, 4% se va a representar colocando el 4 y agregándole una pequeña S al final. La moneda de pesos se representará por una P seguida o después de la cantidad que quiero representar. Entonces, 400 pesos. La N recuerda que representa 100 y la P en este caso pesos. También encontramos la moneda sucres que se representa por la S y la U. Bolívares que se representa por la B y una S. Esto lo va a agregar usted de acuerdo a la cantidad que desee escribir. Por favor, elabore su actividad para dar continuidad al aprendizaje de este material. Debe doblar sus hojas en 4 para practicar todos los ejemplos que se le proporcionan en esta ficha. Quiere decir que va a realizar cada uno de los ejercicios de los ejemplos que yo le coloqué en esta ficha. Y sobre todo leer las páginas 46 a la 48 de su libro porque esto le permite ampliar un poquito más el contenido.
Por favor, si tiene dudas, escríbame para que yo le pueda apoyar. Tengan buen día.